La esclerosis múltiple de inicio en la edad pediátrica tiene unas peculiaridades diagnósticas, pronósticas y terapéuticas específicas en comparación con la que se inicia en la etapa adulta, que es necesario conocer. Como hemos visto en los capítulos previos, la esclerosis múltiple es una enfermedad disinmune del sistema nervioso central que de manera predominante se inicia en adultos entre los 20 y los 40 años. Sin embargo, en un 2 a un 10% de los pacientes la enfermedad debuta de manera más precoz en la edad pediátrica o incluso durante la adolescencia. Dentro de este grupo de pacientes se distinguen aquellos de inicio prepuberal de los de inicio durante la adolescencia, ya que han mostrado diferencias epidemiológicas. El inicio en una edad prepuberal es menos común que la presentación pospuberal y se estima que representa aproximadamente del 10 al 20% de la esclerosis múltiple de inicio pediátrico. La proporción mujer-hombre en esta etapa es prácticamente la misma, a diferencia de la etapa pospuberal, en que ya se objetiva una predominancia en mujeres, de la misma manera que ocurre en la esclerosis múltiple de inicio en el adulto. También es importante resaltar que se ha comprobado una mayor diversidad étnica en comparación con la esclerosis múltiple del adulto, con un alto porcentaje de pacientes que son la primera generación de niños que nacen en países de alta incidencia de esclerosis múltiple, de padres provenientes de países de baja incidencia. Desde el punto de vista diagnóstico, lo primero que hay que tener en cuenta es que el diagnóstico diferencial en esta población es mucho más amplio que en adultos, ya que además de otros procesos neuroinflamatorios, hay que tener en cuenta otros procesos infecciosos o metabólicos, como las enfermedades de depósito o citopatías mitocondriales, que son más frecuentes en la edad pediátrica. La esclerosis múltiple forma parte de un conjunto de procesos neuroinflamatorios que agrupamos bajo el término de síndromes desmielinizantes adquiridos. En este grupo de procesos inmunomediados del sistema nervioso central está la encefalomielitis aguda diseminada, especialmente frecuente en niños, trastornos del espectro de la neuromielitis óptica, la neuritis óptica y la mielitis recurrentes idiopáticas y la esclerosis múltiple. Estas patologías pueden tener un curso monofásico o un curso recidivante, lo que tiene importantes implicaciones pronósticas. La encefalomielitis aguda diseminada es el síndrome desmielinizante adquirido más frecuente en edad pediátrica y tiene principalmente un curso monofásico, a diferencia de la esclerosis múltiple o la neuromielitis óptica. En niños, sobre todo en los más pequeños, hasta un 40% debuta como una encefalomielitis aguda diseminada y termina desarrollando en un futuro una esclerosis múltiple, lo que dificulta y retrasa el diagnóstico final. Uno de los descubrimientos más relevantes en los últimos años es que aproximadamente un 30% de los pacientes con encefalomielitis aguda diseminada tienen anticuerpos anti-MOG positivos y estos pacientes van a presentar un bajo riesgo de desarrollar una esclerosis múltiple. El diagnóstico de la esclerosis múltiple en edad pediátrica, al igual que la del inicio en edad adulta, requiere de la evidencia de diseminación en el espacio y de diseminación en el tiempo. En cuanto a los criterios diagnósticos empleados, la mayoría de los estudios recientemente publicados utilizan los últimos criterios de McDonald para el diagnóstico de esclerosis múltiple publicados en 2017, que están también validados en población pediátrica. Un punto relevante a tener en cuenta es que en la población menor de 12 años deben ser aplicados con cautela. La esclerosis múltiple de inicio pediátrico tiene una serie de peculiaridades clínicas en comparación con la esclerosis múltiple de inicio en el adulto. El curso evolutivo es fundamentalmente en forma de brotes, siendo las formas progresivas muy inusuales y consideradas como una red flag a la hora de establecer el diagnóstico. Además, la tasa de brotes al inicio de la enfermedad es generalmente superior a la comparada con los adultos y con un menor tiempo de intervalo entre los brotes. Un estudio publicado en una cohorte de niños con esclerosis múltiple en Alemania ha descrito que hasta el 40% cumplía criterios de enfermedad con alta actividad inflamatoria. A pesar de la enfermedad tan activa,
particularmente en los primeros años, los pacientes con esclerosis múltiple de inicio pediátrico muestran una tasa más lenta de acumulación de discapacidad en comparación con los adultos. Esta característica se atribuye a la mayor plasticidad del cerebro en desarrollo y, en consecuencia, a una mayor capacidad de reparación neuronal. De esta manera, se ha reportado que los pacientes con esclerosis múltiple de inicio en la edad pediátrica tardan aproximadamente 10 años más en alcanzar un curso progresivo, en comparación con los de inicio en el adulto. Pero este cambio evolutivo suele suceder unos 10 años antes en el inicio pediátrico. Otra característica clínica que impacta significativamente en el pronóstico de estos pacientes a largo plazo es la afectación cognitiva, que puede estar ya presente en hasta un tercio de los pacientes en el momento del debut. Los dominios cognitivos afectados en niños son similares a los que se afectan en la esclerosis múltiple de inicio en el adulto, con afectación principalmente de la velocidad de procesamiento de la información, la función ejecutiva, la memoria y la atención. Un estudio longitudinal realizado en 56 niños valoró la función cognitiva al inicio de la enfermedad, objetivando una alteración en un 31% de los niños, que aumentó a un 70% tras 2 años de seguimiento. Esta afectación cognitiva se relaciona con el hecho de que se trata de una enfermedad neurológica que acontece en un sistema nervioso aún en desarrollo. Los factores de riesgo descritos para el desarrollo de la enfermedad son muy similares a los factores de riesgo para los adultos. En esclerosis múltiple pediátrica se incluyen los factores de riesgo ambiental como un bajo nivel de vitamina D, la exposición al tabaquismo, la obesidad y la infección remota por virus de Epstein-Barr. Los factores de susceptibilidad genética replican en gran medida los observados en la esclerosis múltiple en adultos, con el locus del complejo principal de histocompatibilidad HLA-DRB1 1501 siendo el principal contribuyente al desarrollo de la enfermedad. En cuanto al tratamiento, hay que tener en cuenta que, al igual que se ha observado en población adulta, el inicio temprano de un tratamiento mejora el pronóstico del paciente a largo plazo. Se debe enfatizar la necesidad de un tratamiento temprano con los pacientes y, en este caso, también con los cuidadores. Todos los fármacos aprobados para adultos se han utilizado en pacientes pediátricos y la eficacia y el perfil de seguridad suelen ser similares a lo observado en pacientes adultos. La mayoría de los datos en esta población proceden de estudios observacionales o retrospectivos, sobre todo en relación con el empleo de interferones o de acetato de glatirámero. La realización de ensayos clínicos en esta población está dificultada por la baja incidencia de la enfermedad, lo que ha condicionado que hasta la fecha solo se hayan publicado datos de 2 ensayos clínicos fase 3 en población pediátrica. El primero con fingolimod, el ensayo clínico Paradigms, y el segundo con teriflunomida, el ensayo clínico TeriKids. En el primer estudio, el tratamiento con fingolimod se asoció a una tasa más baja de brotes y a menor actividad inflamatoria radiológica tras 2 años de tratamiento, en comparación con el interferón beta. En este estudio, el perfil de seguridad global no mostró diferencias significativas con la población adulta. Sin embargo, sí se objetivó mayor incidencia de eventos comiciales que habrá que confirmar en el futuro. El ensayo clínico TeriKids no cumplió su objetivo primario, aunque los endpoints secundarios sí que han mostrado eficacia de la teriflunomida en pacientes pediátricos. Para terminar, la preocupación por la seguridad a largo plazo de los fármacos de mayor eficacia, el posible impacto del tratamiento sobre los cambios hormonales y la fertilidad o el riesgo de neoplasias malignas secundarias asociadas con la inmunosupresión crónica son otros aspectos centrados en el tratamiento de esta población que la investigación científica deberá aclarar en los próximos años. En los capítulos de actualización de conocimiento os contaremos las novedades que se produzcan en esta y otras líneas.